Bueno, buenas tardes, días, noches a quienes nos estén viendo en diferido esta charla donde, bueno, va a exponer mi compañero Antonio Danquín, que es abogado vegano, que en esta ocasión nos va a exponer el tema sobre el aborto y los derechos animales. Para ello trae una presentación para hacerlo de un modo más expreso, más explicativo. Y pues bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Estoy muy bien. Aprovecho a saludar a toda la audiencia en el horario que se encuentre en los países donde nos estén viendo. Como bien mencionaste vos, voy a hablar del aborto y los derechos de los animales. Quiero aclarar un poco el contorno del título. Aquí básicamente lo que yo voy a buscar es hablar de estos dos temas que se discuten. Por un lado, un derecho sexual que tienen las mujeres a interrumpir en forma voluntaria el embarazo, y por otro lado, la cuestión de las violaciones que sufren los derechos, que hay como un eslogan dentro del feminismo de decir, bueno, quienes levanten la defensa de las banderas de los derechos sexuales reproductivos bien levantan la bandera de los derechos de los demás animales, y como que se traza en la generalidad, en el marco del activismo, como que hay una suerte de paralelo o unidad sobre ambas cuestiones. Y aquí yo voy a tratar primero si realmente existe esa unidad, explicar un poco los contornos del aborto y después mostrar que realmente sí existen similitudes o diferencias con ambas cuestiones que se plantean y que pueden ser en caso de que se impongan restricciones a los derechos sexuales y derechos de los demás animales, vamos a decir restricciones a estas facultades de estas entidades sintientes. Entonces te voy a tomar como punto de partida que, bueno, desde la década del 70 en adelante hubieron cambios en la consideración de los demás animales, que en este espacio se habló ampliamente de la idea de los animales como personas no humanas y como titulares básicamente del derecho a no ser objeto de la propiedad y el derecho a la autonomía. Y también en ese marco, en esa misma década, por eso en la década del 70 se habla de una década de liberación, de liberacionismo, donde se empiezan a cuestionar las costumbres, se empieza a hablar de decolonización de determinados sujetos, se empieza a hablar también de los temas de los derechos a los animales con un mayor rigor, que en forma ya pionera lo vimos en este espacio, venía hablando del ICROS, de la hora de libertad. Bueno, acá en términos concretos se empieza a hablar de olas de libertades, que en principio iban separadas de estas olas de libertades, y en ese marco también se había hablado del reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres, porque décadas anteriores se habían reconocido derechos civiles y políticos, pero quedaba el reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres, y aquí se empieza a discutir el uso ampliamente de métodos anticonceptivos y también de la posibilidad de la mujer que interrumpa voluntariamente el embarazo, que se conoce vulgarmente como aborto. Y entonces en estos casos, o sea, lo que vemos en común es que había una suerte de violaciones de derechos fundamentales que se empezaban a poner sobre la mesa en el marco de las sociedades con diferentes enfoques y diferentes miradas, por un lado los feminismos y por otra parte de los animalismos. Y esto que generó como una suerte de creencia en el marco de que se venían debatiendo estas cuestiones, como que había una identidad en las violaciones de los derechos, que esto lo vamos a debatir aquí, si realmente hay una identidad o hay, vamos a decir, diferencia cuanto a los contextos violatorios, cuando está el posicionamiento de las mujeres y de los demás animales. No sé si quería hacer un comentario con relación a esto, Luis. No, si te parece, comenzamos con con tus filminas. No pudiste visualizar la primera. Sí, sí, la estoy viendo, pero bueno, dice aborto y los derechos de los demás animales, es la pretensión. Ah, pero después no se movilizó. Eh, No, no se ha movilizado. a ver, un Ahí segundito. ya dice punto de partida. Claro, lo que le venía comentando a ustedes con relación a esta filmina de punto de partida, no sé si quedó claro lo que vine explicando como para marcar la escala del 70 y las discusiones que se dieron en adelante y en cierta medida fueron en paralelo cronológicamente. Pero el hecho de que la cronología sea simultánea no implica que se dé una similitud en cuanto a los contenidos y contextos, pese a que hay sectores que plantean esta similitud, sobre todo de sectores de lo llamado el interseccionalismo
o el feminismo llamado antiespecista. Hecha esa aclaración, vamos a ver que bajo esta suerte, vamos a decir, de prejuicio que hay con relación del ligamen, que necesariamente se manifiesta de que la liberación de los animales va ligada a la liberación de las mujeres, se empezó a hablar de un entrecruzamiento y se generó como esta percepción que yo les comento a ustedes de que cuando se busque liberar a los animales, debería de buscar liberarse a las mujeres, y se parte de la idea de que el capitalismo y el patriarcado colocan en una situación de inferioridad a las mujeres y los demás animales, entonces las luchas deberían ir encaminadas. Que genera, y hay una falsa percepción, ¿por qué? Y yo la pregunta aquí a la audiencia y yo la respondo, en realidad fue una percepción más social la que se fue construyendo y de parte de algunos movimientos, pero en realidad el feminismo en muchas ocasiones va, digamos, a contramano, hay bifurcaciones, probablemente habrá posiciones del llamado feminismo antiespecista que bajo la lógica de esta idea, vamos a decir, más holística, estructural, del patriarcado y el capitalismo ve el plano de inferioridad, pero comete, yo agregaría el error de ver que la situación de las mujeres y de los demás animales es similar, cuando realmente no es similar, porque las mujeres, al menos en el plano jurídico político, se reconocieron como personas, se les reconoció en una serie de tratados de derechos humanos, un núcleo de derechos básicos como el derecho a la vida, a la libertad. Había ciertos matices y restricciones, obviamente, en los llamados derechos sexuales y de carácter reproductivo, y no es el mismo panorama con relación a los derechos de los animales, los cuales prácticamente en la totalidad de los sistemas jurídicos son considerados cosas, y en ciertas sentencias se lo declaró sujeto de derecho, pero no implicó el cambio del estatus de propiedad. O sea que desde lo social o lo sociológico hay una diferencia, pero se fue creando esta falsa percepción de que existe una unidad, y esto vino de mano del feminismo llamado antiespecista, que llevó a incurrir en esta mala percepción social. Entonces, Francione, en un texto que tiene sobre aborto y los derechos de los animales, nos muestra que hay bifurcaciones, porque hay determinados feminismos, y también nos muestra Carol Sagan, que asumen que los animales son cosas y usan, o sea, para promover la liberación de las mujeres, utilizan metáforas que legitiman la cosificación de los demás animales, por ejemplo, decir trozos de carne, o los tratan como un animal de transporte, o sea, se hacen como metáforas. Por un lado se visibiliza cierta opresión de la mujer, pero por otro lado una suerte de oclusión o negación de la subjetividad, y entonces hay bifurcaciones dentro de los feminismos, específicamente del feminismo radical, e incluso muchas concepciones no participan de la noción si bien hablan de animales, lo hacen dentro de un prisma ambiental, y niegan incluso o rechazan la idea de derechos subjetivos o derechos fundamentales. No sé si hasta aquí quieres hacer un comentario, Luis. Sí, bueno, lo que decías de los feminismos, yo creo que más que feminismos es, digamos, como que intentaban hacer una cuestión parecida, o quizás tiene que ver con lo de la interseccionalidad, o sea, de ligar la causa feminista haciendo como una especie de analogía con los demás animales, pero como bien comentas, se cayó en el error de esta cuestión, por ejemplo, del ecofeminismo, que ahí mencionas en delante, donde se sigue teniendo realmente eh, pues, se relega la cuestión de los demás animales como si no fuera una cuestión igual de importante o igual de, digamos, esta noción de la dignidad no fuera la misma, tanto en el feminismo como en la cuestión de los demás animales. Entonces, por eso se habló de la ética del cuidado, que no sé si más adelante lo vas a mencionar en esta Sí, cuestión de sí, los sí. ecofeminismos. Entonces, creo que eh, vuelve a caer el mismo error que en la mayoría de las luchas que hemos comentado, de que muchas veces no es que no se reconozca al otro como, o sea, por ejemplo, una feminista o alguien feminista que esté luchando por los derechos, obviamente, de las mujeres,
no es que a esa persona no le reconozca digamos, pues sus derechos o sus intereses más bien y que tiene una voluntad propia, pero siempre se termina de alguna manera asociando eso, o sea, estos intereses y esta voluntad con el hecho de ser humano, o sea, con el hecho con la cuestión de que, bueno, es que las mujeres también merecen derechos porque son humanas o porque tienen raciocinio en términos generales, o sea, siempre se trata de ligar esta cuestión y por eso a los demás animales, como no se les desconoce o ninguna racionalidad o no la suficiente que se considera la mayoría de la gente para merecer un igual respeto, se viene cayendo en siempre cometer alguna injusticia con ellos, incluso cuando se intenta hacer un cruce, es el que mencionabas, un cruce con ellos, no se termina de afianzar bien esa idea, de esa noción de la dignidad. Entonces, creo que por ahí va también el error en que caían estos feminismos que tú comentas, que se puede decir en términos, digamos, como comenta Francione, que tú estás haciendo alusión, de como divisiones, o sea, como divisiones más bien como corrientes, pero en sí no serían rigurosamente feminismo, sino simplemente corrientes que intentan hacer un enlace con otras causas, pero coincido en general en lo que mencionas de la cuestión de que es una percepción, o sea, es una percepción errada de que están en la misma situación la causa feminista y la causa por los demás animales. Sí, en relación a esto quiero hacer una pequeña aclaración porque por ahí alguien que nos vea, que sea una activista sólida, más allá de los derechos de los animales, el feminismo, nos puede decir que hay que tener en cuenta que en Arabia Saudita, países del Medio Oriente, las mujeres podrían ser consideradas cosas y vemos recientemente que han surgido restricciones de derechos, pero eso es un caso muy particular en el mundo y no es la situación genérica de las mujeres a nivel global, más allá de que hay violaciones cotidianas como hay violaciones de derechos de cada uno de nosotros. O sea que no podría haber una generalización. Hago esa pequeña aclaración con relación a esa cuestión, que no permite tampoco en ese caso trazar un paralelo porque las mujeres no podríamos decir hoy no son personas en un sistema jurídico local de la mayoría de Occidente y del sistema internacional de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. Esa es como un pequeño paréntesis que hago para tener una puntualización más precisa. Y entonces vemos que Francione y varias personas mencionan la ética del cuidado. La ética del cuidado tiene como una reacción muy sólida diciendo, bueno, tanto Reagan y todo el abolicionismo lo que ha hecho es mirar la cuestión de los derechos de los animales, nosotras las mujeres, bajo un prisma de la jerarquía. En el sentido, el mundo se encontraba dividido en dos y estaba lo masculino, que estaba vinculado a la razón, a la fuerza, a lo activo, a lo modificador y transformador. Y en otro polo se encontraba la mujer, a la cual se vinculó con la emocionalidad, con la debilidad y la pasividad. Entonces el ecofeminismo dice, reaccionemos frente a este polo al cual se coloca a la mujer, a la naturaleza, y empecemos a cuestionar al valor absoluto que se le ha dado a la razón y todas las construcciones que nacen de la razón. Entonces, demos un mayor peso a la emoción y todos los valores que surgen de este mundo de la emocionalidad. Entonces, lo que el ecofeminismo dice, releguemos el peso asignado a la razón y vamos a criticar todas las nociones que han sido fruto de esta razón, donde uno iba deduciendo determinadas cuestiones abstractas, como ser, por ejemplo, los derechos fundamentales. Entonces vamos a rechazar y de la emoción, en realidad, de las emociones que tejemos, de un relacionamiento afectivo que sobre todo tienen las mujeres y no está tan presente en hombres que han asumido esta cultura patriarcal, surge la noción del cuidado de a quienes nos rodeamos, niños, nuestras parejas, incluso animales, surge un vínculo afectivo y este vínculo afectivo nos impone el deber del cuidado. El problema con esta cuestión, primera cuestión que yo haría con relación a la crítica que hacen a los derechos que niegan un peso absoluto de la razón,
La emoción tiene, como vimos en la charla anterior que dio Luis, o sea, es un resorte que nos moviliza, pero la razón es la que nos brindan los argumentos para determinar nuestros móviles o nuestras acciones y también como fundamentar, que varias veces analizamos el valor inherente, la dignidad, y yo creo que hay como una complementariedad entre el sentir y el pensar. Por eso yo siempre hablo de sentir y pensar. Y el ecofeminismo, quizás en el fuerte énfasis en la emocionalidad, perdió de vista esto y a la vez también lleva a un debilitamiento en la protección de los derechos. ¿Y por qué digo que lleva a una desprotección en la dignidad, en el valor inherente de los demás animales? Porque la idea de cuidado se vincula con un círculo afectivo inmediato que nos rodea. Animales que convivimos cotidianamente, como puede ser gatos, perros y otros animales que se han acostumbrado a convivir con nosotros, pero quedarían fuera de este círculo de consideración moral los animales silvestres. Y a la vez tampoco hablaría el valor inherente, quedaría determinado aquí, nuestro compromiso nace de la emoción que le genere cada ser humano, pero no todo humano tampoco tiene este sentimiento, vamos a decir, empático, ni a todos les genera el mismo mundo de emociones de los demás animales y ciertos animales. Y muchas veces las emociones pueden estar acompañadas de prejuicios que requieren una depuración de la razón. Entonces, por eso es problemática esta noción de la ética del cuidado y a la vez la ética del cuidado pone un fuerte énfasis en otra de las críticas a la colonialidad de derechos. Es decir, bueno, esta idea de derechos nació de una sociedad occidental, sobre todo de una burguesía que era europea. Y aquí la crítica me parece acertada de Francione, porque él dice, bueno, en Estados Unidos, en Europa, quizás la noción de derechos nació de una clase social, nació de un determinado lugar del mundo, pero esta noción se universalizó y sirvió para proteger varios o subjetividades que eran vulnerables, personas negras, mujeres, y eso fue innegable. Y hoy esta herramienta es una herramienta que nos puede servir para proteger y es la que más se acerca a la idea de la dignidad y el valor inherente. No sé si quieres hacer algún comentario, Luis. Sí, una corrección. Bueno, hace rato mencioné que podían ser feminismos. Yo creo que más bien serían, o sea, suponiendo que realmente sean feministas, en lugar de decir feminismo, sería simplemente feministas que están haciendo un vínculo teórico con la cuestión de la animalidad. Y sobre lo que estás comentando sobre lo de la razón, es cierto, o sea, es verdad que eh, pues los motivos, más que razones, los motivos o razones falaces que se han expuesto para no reconocer una igual consideración en la dignidad a las mujeres son muy similares a algunas cuestiones que se apelan para tampoco hacerlo con los demás animales. Por ejemplo, esta cuestión de la razón que mencionabas, de que, bueno, a la mujer se le relaciona más con cuestión sensible o emoción, y al hombre de la razón, o sea, eh, y esto queda plasmado también en el caso de los demás animales, o sea, se utiliza esa excusa de supuestamente de la irracionalidad de los demás animales, o sea, de que no tengan ninguna o prácticamente escasa, para negarles una igual consideración en el valor moral. Y esa cuestión de la colonialidad de los derechos sí es algo que lamentablemente se ha hecho muy popular, sobre todo en los últimos tiempos. Hablar de que, bueno, que el veganismo y cualquier otra cuestión de los derechos es una cuestión eurocentrista o occidental, etcétera, siendo que la lógica es una cuestión universal, o sea, basarse en un razonamiento que sea correcto, es decir, que sea coherente y además que se refleja en la realidad. Eso no tiene nada que ver con el punto geográfico o con una cultura en específico. Es como hablar, por ejemplo, de la gravedad. O sea, la gravedad no es algo colonialista. O sea,
No es que los pueblos originarios no deban de adscribir a reconocer la existencia de la gravedad, porque eso se comenzó esos conocimientos se descubrieron en Europa, etcétera, o sea, tal cual el marco teórico que se armó alrededor de eso. Entonces, también por ahí hay esa percepción de que hablar de derechos y en términos generales, se cree que se está haciendo una imposición cultural, siendo que no es así, o sea, que simplemente se está reconociendo que todas las personas, independientemente precisamente de su cultura, origen, etcétera, eh, especie, sexo, merecen un respeto en su dignidad. No tiene nada que ver con colonialismo. Sí, y con relación al tema de los derechos, quiero señalar, porque yo he tenido diálogo con pueblos originarios y he leído libros de antropología, y en esos libros uno puede ver en los diálogos con los pueblos originarios que ellos tienen una noción de, vamos a poner, yo diría autonomía, pero hay autores que agencia animal, y ven la intencionalidad, ven la conciencia que puede tener un animal, ven la identidad, ven, o sea, y ven varias características que se vinculan también a la sintiencia y que conforman parte de esta autonomía preferencial, diría Tom Reagan. Entonces vemos que eso también está presente. Lo que ocurre es que a veces por cuestiones culturales hay cuestiones que no miran con profundidad las consecuencias que traería, como hablan los antropólogos de la agencia animal y yo diría autonomía, las consecuencias que traen en su plenitud, pero es por una cuestión cultural. Que estas cuestiones, que estas personas que conocen estas características las perciben y vivencian, quizás con un diálogo abierto, a través de la razón podrán ir depurando y asumir qué implica la animalidad en plenitud. Pero pongo esto de ejemplo como que esta idea de autonomía que la tenemos presente en muchas personas que militamos desde el veganismo en favor de los animales, también está presente esta característica en pueblos indígenas, lo que ocurre a pueblos originarios, pero requiere cierta depuración que será a través del diálogo. Y a la vez para mí es un prejuicio de decir, bueno, estas personas no tienen la posibilidad de construir o dinamizar su cultura, decir que la cultura ha quedado congelada en el tiempo y que tampoco eso queda demostrado en la cotidianidad. Esa pequeña aclaración quería, pero como para exhibir que la razón va percibiendo determinados rasgos que conforman la autonomía animal y la sintiencia también de los demás animales. Y que pone en cuestión esta noción de que uno podría decir solamente es colonial, la idea de derechos, la idea de sintiencia, está presente quizás en cada uno de estos pueblos, falta un mayor diálogo, una mayor apertura para poder internalizar las razones que hacen al reconocimiento de los demás animales. No sé si quiere hacer un comentario con relación a eso. Bueno, nada más, así como a resumen, el ecofeminismo ya ha sido cuestionado incluso por Anna Charton, que menciona precisamente lo que comentaste por ahí de que depende mucho de un vínculo emocional, y pues obviamente el respeto no debe depender de vínculos emocionales, sino que debe depender de la lógica y de las evidencias. Sí, yo coincido con vos que pierde de vista que cuando hablamos de derechos de mujeres, de derechos de los demás animales, se pierde de vista que hablamos de una cuestión que hace a la justicia. Entonces pierde de vista y debilita, lo deja o bien con una cuestión eh, de mera sensiblería o de mera compasión. Entonces también se pierde, vamos a decir, la imperatividad que tienen los deberes éticos que surgen con relación al respeto de los derechos fundamentales de mujeres y los demás animales. Entonces también es una noción problemática que plantean estas variantes feministas. Y esa aclaración, habiendo visto bifurcaciones, los problemas que traen ciertas concepciones feministas con relación a los derechos de los animales, que muchas veces pueden traer al debilitamiento de los mismos, buscando la liberalización de las mujeres. Voy a hablar de la cuestión ahora que se plantea propiamente con relación al aborto y que es levantado como las banderas
sobre todo de los feminismos radicales. Y entonces vemos que han habido debates desde el plano de la bioética. Cuando se habla de aborto, yo hablo de la interrupción voluntaria del embarazo que se da por intervención de una actividad humana que generalmente va a ser quirúrgica para diferenciar de un aborto que puede ser espontáneo, que puede deberse a razones naturales, muchas veces vinculadas a la salud sin ningún tipo de intervención. Hecha esa pequeña aclaración, vemos que en la bioética se dan debates para determinar cuándo sería correcto desde el punto de vista moral la cuestión del aborto, y ese debate se vinculan con cuándo comienza la vida en el ser humano. Entonces ha habido tres criterios y aún no existe como un consenso dentro de la bioética. El primer criterio que fue asumido por gran parte de la sociedad, sobre todo las sociedades católicas y los sistemas jurídicos, el criterio de la concepción. En este criterio se dice que cuando un óvulo femenino es fecundado por un óvulo masculino y se conforma al cigoto, y tiene lugar esta fecundación o concepción, a partir de ese momento nacería la vida, y sobre todo el fundamento que se da es porque a partir de ese momento existe el potencial genético. Se dice en términos aristotélicos, existe el ser humano en potencia, está la semilla de la humanidad. Entonces en ese momento si una persona abortara sería inmoral. Quienes rechazan este criterio, y me parece muy relevante, la bioética, dicen, bueno, ojo, una cosa es una vida y otra cosa es que esta vida tenga viabilidad y pueda adquirir autonomía. ¿Y por qué dicen eso? Porque puede ocurrir que este óvulo fecundado no anide o no se implante dentro del cuerpo y entonces no prosiga el desarrollo del embrión. Entonces ese es el cuestionamiento que se hace, porque puede ocurrir que no sea viable, y en esos casos, por ejemplo, en los casos que existen actualmente, la fertilización in vitro, donde se fecunda un óvulo y se lo conserva, en ese caso se cometería un delito en caso de que, por ejemplo, digamos, ocurriera alguna circunstancia que impidiera que pudiera ser implantado o anidar dentro del útero materno este óvulo. Entonces se hace como esta distinción, se dice, bueno, una cosa es realmente la fecundación, otra cosa la viabilidad que tenga este óvulo que fue fecundado. El otro criterio que es más predominante y que va siendo asumido sobre todo por la jurisprudencia internacional es el criterio de la anidación. Aquí se dice, bueno, el óvulo fue fecundado, pero debe implantarse en el útero y a partir del útero adquirirá viabilidad para desarrollarse y nutrirse del propio cuerpo de la mujer y seguir desarrollándose. Y un criterio que es minoritario es el criterio de la conformación del sistema nervioso. Y aquí básicamente lo que dicen quienes tienen, antes de comentar esto voy a hacer la crítica, las posturas bioéticas que rechazan la anidación dicen, bueno, una cosa es que anide y otra cosa que esta entidad tenga una capacidad de ser consciente del placer y del dolor. Entonces, realmente no podemos decir que sin esta capacidad un embrión pueda tener autonomía. Entonces, debemos rechazar este criterio y hasta el momento de que se conforme el sistema nervioso, podríamos admitir que se practique el aborto. Y por último, el criterio minoritario es decir, bueno, cuando se conforma el sistema nervioso, vamos a decir, y sobre todo el sistema nervioso centralizado, un ente tendrá la capacidad de sentir placer y dolor y a partir de este momento será inválido el aborto y obviamente a partir de ese momento existe la vida. Y este quizás es un criterio que se acerca bastante a la postura que adoptamos con relación a los derechos de los animales y el fundamento de empírico, porque hay otros fundamentos lógicos y éticos de los derechos de los animales, se acercaría a este tercer criterio. No sé si quieres hacer un comentario, Luis, con relación a esto. Pues ahí, por ejemplo, en lo de los criterios, pues el que yo veo que es más popular actualmente es el de la, pues simplemente decir que desde la concepción ya se es humano, o sea, es el culto a lo humano, o sea, el simple hecho de que ya tenga forma de humano o que ya sea incluso un embrión humano, ya se le da una cuestión prácticamente como sagrada, o sea, de hecho, hasta hay gente
que implica el famoso dicho de que la vida humana es sagrada, pero lo dicen no en el sentido, vuelvo a lo mismo, no en el sentido de que sepan exactamente qué es la dignidad o que lo tengan bien entendido, sino que lo hablan en términos de especie, o sea, simplemente por ser de la especie humana, ya por eso, pues incluso se quiere equiparar como un asesinato de un humano tal cual, o sea, como si fuera equiparable a matar un humano pues que ya nació y que, o que ya es sintiente, ya tiene una conciencia. Entonces creo que ese es el criterio que yo he visto más popular y pues afortunadamente pues creo yo que la mayoría de los veganos o de quienes se dicen veganos están más de acuerdo con el último, o sea que la conformación de un sistema nervioso pero activo obviamente, o sea un sistema nervioso que ya que se tenga evidencia que ya hay actividad que se puede asociar a la conciencia, que pues la mayoría de las normativas que hasta donde yo sé en el mundo tratan de seguir ese tiempo, ese número de semanas donde a partir de la cual ya el sistema nervioso es activo, pues ahí sí ya no se permitiría el aborto y previo entonces ya no sería ni siquiera un delito a nivel legal y tampoco a nivel en cuestión moral. Pero sí, hay todavía mucha gente, pues podría decirse conservadora y algunas simplemente que está desinformada, que piensa que la vida, o sea, de hecho, hay cuestiones biocentristas donde se defiende que simplemente la vida hay que protegerla, aunque caigan en incongruencias. Y hay algunos otros tantos que por cuestiones religiosas o simplemente por una petición de principio, de decir que bueno, la vida humana vale por ser humana y no lo adscriben o no lo relacionan a, al hecho hasta que ya sea una persona ese ser, pues desgraciadamente es el predominio de esa teoría o de esas creencias no fundamentadas lo que ha impedido el progreso moral respecto a este tema. Sí, con relación a lo que vos comentás en América Latina, o sea, se ha ido flexibilizando el criterio y se fue adoptando, sobre todo vos que sos de México y yo que soy de Argentina, se adoptó el criterio de la anidación, o sea, se considera que uno incurriría el delito si uno practicara el aborto a partir del momento de la implantación o anidación en las leyes que aluden o permiten la interrupción del embarazo. Pero aún así en gran parte de América Latina y en muchos países se sigue sosteniendo este criterio de la concepción y a nivel social, diría en América Latina, a pesar de los cambios que se dan en la legislación, porque una cosa es la legislación y una cosa es la conciencia social. A nivel conciencia social, yo te diría que todavía está esta idea de decir, bueno, la vida es sagrada, hay una sacralidad de la vida y que yo coincido con vos y lo señalaste muy bien, que el biocentrismo a veces es un arma de doble filo, ya lo señalaba Reagan, porque es tan indeterminado que nuevamente implica la reafirmación de cualquier forma de vida, si uno va a tomar como criterio incluso decir, bueno, hasta unas células de un cadáver, si uno considera vida, deberían ser protegidas jurídicamente, células cancerígenas, que en la práctica eso no ocurre, o sea, hay como distinciones que se hacen incluso de la vida, pero hay una incongruencia en cuanto a esta noción de usar solamente la vida. Y con relación a esto quiero señalar que la idea de concepción, ya que muchos sectores en América Latina apelan al pensamiento católico de la concepción, yo no voy a desarrollar acá en profundidad, pero decirte que aún dentro de los padres de la iglesia, San Agustín y Santo Tomás, ellos discutían a partir de qué momento, discutían entre comillas porque son de una diferencia cronológica, decir que hay diferencia de criterio y ellos decían o variaban la semana a partir de la cual se considera que existía la persona. Fue la Iglesia Católica a partir del Vaticano, específicamente a partir de encíclica, donde diversos pontífices
y vamos a agregar concilio, han construido la idea de decir, bueno, la vida nace a partir de la concepción. Pero esto responde a un criterio más bien y que responde al principio de autoridad, porque si uno da una lectura plena de los textos bíblicos en forma literal y recorre a los intérpretes, que eso te mencionó unos padres de la iglesia, no va a encontrar que el criterio sea la concepción. O sea que más que nada responde a un prejuicio cultural esta cuestión de decir nace la concepción, hay sacralidad de lo que sea vida por sí misma, y más para mí el criterio debería ser tener en cuenta que sobre hemos charlado y estuvo presente en muchos diálogos, en muchos debates de diálogo animal, que la autonomía tiene progresividad y a medida que la autonomía adquiere mayores contornos, más desarrollo, que sobre todo se vinculan con la consolidación o el surgimiento de la sintiencia, donde deberíamos tener una mayor protección dentro de un sistema jurídico y obviamente de decir es inmoral lo que se practique cuando se alcanza ese grado de desarrollo de la autonomía, cuando se alcanza esta capacidad, sería nuestro criterio más allá de la anidación, que para resumir así, está la concepción y el criterio que se toma aquí para decir hay vida, digamos, se identifica obviamente con la concepción, o sea, el surgimiento de la vida por sí misma. Otro criterio que es el de la anidación, que se vincula con la viabilidad, y otro criterio que se vincula con la presencia de la sintiencia, que es la conformación del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso activo. No sé si hay algún comentario sobre eso. Yo ahora voy a profundizar un poco más de la postura prevaleciente en nuestras sociedades, sobre todo a nivel social. No sé si quiere hacer un... No, sí, continúa. Sí, y esta postura prevaleciente, sobre todo, ha empezado a cuestionarse a finales de los 90, pero aún sigue siendo muy fuerte. Yo mencioné al catolicismo, el cual levanta las banderas. Hay diferentes obras, diferentes textos, pero si uno quiere ver dónde surge esta idea o está resumida que nace de la encíclica, uno puede leer el Catecismo de la Iglesia, que es el gran texto de divulgación del pensamiento católico y que es como una especie de síntesis del pensamiento de los diversos pontífices que se fueron sucediendo en el tiempo. Quiero destacar una cosa que el Vaticano, vamos a decir la Iglesia Católica a través del magisterio de la Iglesia, va buscando preservar con el transcurso del tiempo una suerte de coherencia interpretativa y entonces muy difícilmente en las encíclicas se va variando de criterio en cuanto al sufrimiento de una vida y en este catecismo se recogen estas ideas que nacen de esta encíclica y se reitera la idea de la concepción. Y después en Argentina, en México, en Chile, en México hay varios de criterio, en Argentina varió también el criterio porque se modificó el sistema jurídico a partir de la permisión de la interrupción voluntaria del embarazo, el criterio de decir, bueno, la vida comienza de la concepción o una persona existe desde la concepción, era el criterio predominante, y seguido con este criterio predominante, no solamente había un código civil donde se decía que nace esta vida, lo cual implicaba titularizar ciertos derechos, sino que el hecho de practicar una interrupción sobre esta, del embarazo o del, vamos a decir, en forma voluntaria por una intervención quirúrgica, era penalizada en ese momento y el Estado castigaba a las mujeres. Y en términos prácticos, ¿qué ocurría? Que había ciertos sectores, como ustedes saben, en Latinoamérica y en el mundo, el sistema o el poder político del Estado a través de la cual se imponen las penas de prisión o poder de castigo va seleccionando sectores de la población y obviamente hay sectores adinerados que tienen un mayor peso político o simbólico, los cuales difícilmente son penalizados o acuden a salidas, vamos a decir, paralegales que muchas veces el Estado hace como, vamos a decir, la vista gorda, y finalmente la pena recaía sobre las mujeres más pobres que eran más visibles y podían adquirir una mayor visibilidad dentro de nuestras realidades sociales y eran quienes eran castigadas o penalizadas aplicando la pena de prisión. Obviamente en estos sistemas se fueron flexibilizando y los códigos penales prevían excepciones, por ejemplo, para el caso de que una mujer que quedara embarazada como consecuencia de un delito contra la integridad sexual, por ejemplo, una llamada violación,
o bien para el caso de que una mujer haya quedado embarazada, que tenga algún grado de discapacidad y no pueda tener un pleno conocimiento de lo que implica esta situación biológica en la cual se encontraba situada la mujer, o bien frente a una situación donde el embarazo ponía en peligro la salud de la mujer. Eran muy excepcionales los casos donde se permitía practicar esta cuestión y básicamente se tenían en cuenta situaciones muy extremas donde yo diría que había una suerte de estado de necesidad o una situación de vulnerabilidad de las mujeres, pero no se introducía ningún criterio más, era un criterio puramente antropocéntrico, es decir, bueno, hay una mujer, se afecta a un determinado derecho humano que estaría en riesgo, un derecho que está vinculado a la integridad física, sexual o más bien vinculada a la salud. Y este criterio, vamos a decir, prevaleciente, es adoptado por pensadores que yo no diría que son católicos, pero sí que dicen, bueno, hay derechos que nacen de la naturaleza humana y son derechos que son indiscutibles. Lo que ocurre es que muchas veces la idea de naturaleza humana es imprecisa y mucha de lo que implica naturaleza humana, por ejemplo, el derecho a la vida, tiene contornos que nacen de un mero prejuicio. Y entonces, por ejemplo, la vida se identifica desde la concepción, pero no se discute qué implica la vida y no se vincula ni con la viabilidad ni la autonomía. De ese criterio asume Mazzini Correa y dice que, bueno, y lo comento aquí porque él en su libro, en un libro que tiene de filosofía del derecho, Mazzini Correa cuestiona a Peter Singer, cuestiona la idea de sintiencia y dice, bueno, si realmente vamos a asumir que los animales, ya dice Peter Singer, no nos dice que son personas, pero sí otros autores, como podía ser en ese momento Tom Reagan cuando escribe este libro Mazzini Correa, que era un filósofo argentino, mendocino. Él dice que realmente ese criterio de la sintiencia lo que nos va a llevar es a la desvalorización de la vida de los embriones y las personas que se encuentran en estado vegetativo. Y él dice, va a valer más un piojo y una pulga que un menor o un niño por nacer, o una persona que se encuentra en un estado de inconsciencia o mal llamado estado vegetativo. Entonces ese prejuicio se ve en personas que dicen, bueno, asumimos una ética laica, una ética racional, pero aún en esos criterios se empiezan a colar estas cuestiones que nacen de una cuestión cultural y religiosa. Y se empieza obviamente a desvalorizar y hay un especismo de decir, bueno, si se asume esto, se va a desvalorizar en cuanto a los derechos de los animales, la vida de estos seres que tendrían que tener un mayor peso y una mayor sacralidad. O sea, trae como esa consecuencia también y es uno de los fundamentos que se usan para desvalorizar los derechos de los demás animales, que es puramente antropocéntrico. No sé si hasta aquí quieras hacer algún comentario, Luis. Sí, bueno, respecto a eso, bueno, aprovechando que estás tú, quería comentar respecto a la diferencia, como ahí habla de códigos civiles, penalización y toda esta cuestión legal, incluso el iusnaturalismo, eh, para que la gente se dé más o menos idea, es que una de las diferencias más puntuales entre el derecho, o sea, la cuestión legal y la cuestión ética, entre muchas otras, es que el derecho trata, bueno, además de que se basa de un consenso, ese sí es un constructo, se basa en un constructo humano, se basa más en la cuestión del hecho, o sea, de qué es lo que está prohibido o permitido hacer en esa sociedad, o sea, ahí se plasma qué es lo que esa sociedad permite o no permite hacer en esos términos. Y la ética es lo que sí se refiere a lo que debería ser, no tanto a lo que es, o de hecho no a lo que es, sino a lo que debería ser. Por ejemplo, en este caso, la ética sí es muy clara, basándonos en la evidencia y en la razón, que lo que debería ser es que debería estar permitido el aborto hasta donde hay evidencia de que no hay vida sintiente ahí. Pero ¿qué sucede en varias legislaciones? Pues que no se permite eso por X o Y criterios que no tienen que ver con la razón y con la evidencia. Entonces, eh, como ya hemos comentado en otros espacios, la gente espera soluciones de en este caso, del Estado o de las leyes, siendo que debería ser al revés. O sea, primero deberíamos de construir una sociedad
educada en los conceptos por lo menos mínimos de ética, porque lo que me acuerdo también, remontando a esto que estoy comentando va de alguna manera ligado a esa filmina, a la cuestión de la potencialidad que mencionabas. Pues ese también es, por ejemplo, una excusa muy frecuente para mucha gente de no hacerse vegana, partiendo de la cuestión de que, bueno, es que un bebé o alguien que va a nacer o un recién nacido, según ellos ya tiene todos los derechos, no se refieren solamente a los fundamentales, sino hablan de la educación y de muchas otras cuestiones desde que nace, porque potencialmente más adelante pues va a ser capaz de hacer no sé cuántas cosas. Entonces, esa cuestión de la potencialidad es una falacia, o sea, eh, legalmente se puede decir que tienes, por ejemplo, el recién nacido o incluso previo al nacer, mientras sea sintiente en algunas legislaciones, tiene ciertos derechos, pero solamente los podrá ejercer, por ejemplo, no sé, el derecho a la educación, pues lo podrá ejercer cuando ya esté en su interés la educación. El derecho, por ejemplo, a ejercer su sexualidad, lo podrá ejercer cuando ya tenga ese interés y ya sea capaz, incluso cognitivamente, de ser responsable de su sexualidad. O sea, aquí también, igual en la cuestión del aborto, pues no se puede decir que tenga derechos un ser que aún no tiene intereses, o sea, no puede ejercer esos derechos, eh, por ejemplo, ejercer en el sentido de que no puede disfrutar esos, no puede ser algo que esté en relación a su persona mientras no tenga esos intereses. Pero nosotros en el caso de los derechos fundamentales hablamos de intereses básicos, como el derecho a la vida, a no ser un mero medio para fines de terceros, etcétera. Esos existen desde el momento en que ya tiene un sistema nervioso activo, que es lo que tenemos evidencia hasta ahora. Entonces, simplemente para hacer esa distinción con la cuestión de la legalidad, con la cuestión de la ética. Sí, yo, como bien nos has explicado, yo quise ilustrar aquí cómo yo partí primero del hecho sociológico, de que había una religión predominante en América Latina y en Europa, y esa, vamos a decir, costumbres que se fueron impartiendo, esas como visiones se volcaron en la legislación. Como vos bien nos señalaste, esto pertenece al plano del ser, y esta legislación fue recogiendo en una época que la Argentina y otros países habían asumido esta concepción católica. Incluso la Constitución argentina, te doy el ejemplo, dice que el Estado sostiene el culto católico, o sea que está dando una prevalencia aún en su Constitución. Después se interpretó el sostén en términos económicos y no una identificación entre Estados, pero eso fue una construcción que se hizo con el paso del tiempo. Entonces esa concepción predominante se ve plasmada aquí y que muchas veces va a contramano, como vos bien lo planteás, desde el punto de vista de la ética y de la lógica, porque realmente sería inimaginable que un embrión, hasta que no ve conformado el sistema nervioso, que uno pueda decir que sea consciente del placer y del dolor, y que entonces en ese caso tenga un interés a seguir viviendo, tenga un interés a evitar el sufrimiento, porque no tiene una conciencia de esa situación. Realmente esto responde a un prejuicio, a un sesgo que atraviesa a todo el sistema jurídico y político. Y entonces yo esto lo traje para ilustrar cómo a veces hay una brecha entre lo legal y lo moral. Y durante mucho tiempo existió esta brecha, y así vemos que los cambios que se dieron, digamos que tanto en México como en Argentina, de admitir la interrupción del embarazo, no tomando el tercer criterio que les hablé de la conformación del sistema nervioso, sino de la anidación, fue fruto del movimiento de la sociedad, vamos a decir, del progresismo latinoamericano y de diversos movimientos sociales en alianza con diversas miradas feministas, los cuales lograron este cambio de criterio, pero nació de la misma sociedad este cambio o esta configuración, y digamos que la sociedad también fue cambiando la concepción de las mujeres y el alcance que tenían los derechos sociales, los derechos, vamos a decir,
reproductivos sexuales de las mujeres. Así que eso es importante ver cómo la cuestión nace del seno de la sociedad, se internalizan estos principios, se asumen públicamente y luego se genera este cambio a nivel del sistema jurídico. Así que esto es importante para aclarar también esta idea de que se cree del sistema jurídico como un elemento transformador plenamente de la sociedad o la reconfiguración social. Entonces, y obviamente el criterio que deberíamos tener en cuenta o que buscamos quienes asumimos una militancia en favor de los derechos de los demás animales y que nos gustaría que se vea reflejado también con relación a las mujeres es que obviamente sea el criterio que se tome en cuenta la sintiencia y la conformación del sistema nervioso activo. O sea, ese sería el límite del cual uno podría practicar una persona el aborto más allá de las decisiones vinculadas a la salud y la integridad de la mujer. Y vemos que estos prejuicios se vieron también manifestados en el plano de la ciencia. Acá le traigo, fíjense lo reciente, que esto quise mostrar cómo es una postura incluso prevaleciente en el plano de la ciencia, pese acá hay avances que nos muestran y la lógica nos va mostrando y la ética que realmente esto carece de fundamento en un artículo reciente que se llama Consideraciones bioéticas sobre el aborto, que pertenece a una revista de la UNAM. Y aquí yo les muestro donde dice que desde el punto de vista obstétrico entendemos al producto de la concepción como un ser único desde el momento de su detección por cualquier método diagnóstico, lo que hace que la conducta terapéutica vaya encaminada al bienestar o beneficencia del binomio. Sin embargo, en situaciones de gravedad para la madre y el producto siempre ocupa un lugar secundario. Aquí lo que quiero señalar, como se ve aquí, siempre se va a tener en cuenta el bienestar de un binomio, que es la madre, y en este caso es el embrión. O sea, el embrión también se lo considera una persona, ambas son personas, y hay que ver la manera de poder equilibrar y garantizar el bienestar de ambos. Entonces, desde ese punto de vista, sería incorrecto desde la bioética en este artículo la práctica, a través de la práctica obstétrica, del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es bastante reciente y como se ve, se reitera ese criterio. No sé si quiere hacer un comentario, Luis, con relación a esto. No, si gustas continuar. Sí, y después vemos que también artículos de sociología que van más allá de lo bioético dicen, bueno, que se practique el aborto genera un gran daño social, porque dice, reduce la reproducción de la sociedad, va a haber determinados pueblos que se van a extinguir, determinadas sociedades que son racistas, dice, bueno, se va a extinguir determinada raza, o sea, hay un prejuicio también en esta idea de reproducción social. Y después hay personas que dicen, bueno, la diversidad cultural, por ejemplo, podría ser un pueblo originario, va a desaparecer si uno permitiera el aborto en estas personas que atraviesan esta situación de vulnerabilidad. Y a la vez dice, se van a ver afectados los valores de la sociedad, por ejemplo, la solidaridad, la cultura de la paz, el evitar la violencia o agresión a cada uno de estos seres. Se está pensando siempre en que hay una persona que realmente va como si tuviera autonomía esta persona, como si esta persona tuviera sintiencia cuando realmente no lo tiene. Se piensa siempre en estos términos, en tener como algo asumido la idea de persona sin tener muy en claro qué implica la personalidad. Y así vemos que Arcón, que es un sociólogo, no lo voy a leer todo, enumera toda una serie de consecuencias que trae el aborto, dice en términos de pérdida económica, o sea, pérdida económica, empleo, ingresos. Se está asumiendo como que este ser que es potencial van a ser como algo que van a ser en forma necesaria y que no pueden ocurrir determinadas eventualidades que eviten este nacimiento o situaciones que estas personas van a ir ligadas a beneficios, ganancia económica o aumento del empleo. Todo esto también son prejuicios en cuanto a las conclusiones que se extraen en las premisas, más allá de que se parte de una verdad de que el embrión es una persona. O sea que esto también resulta falaz y a la vez se piensa en términos holísticos, porque dice, vamos a sacrificar los derechos de una mujer, un individuo en el nombre de un todo, que es la sociedad, que encarna determinados valores o que quiere permitir la reproducción de determinados estamentos sociales. O sea que también acá hay una mirada utilitarista detrás, más allá de, o sea, que podemos hacer una crítica desde el punto de vista lógico en cuanto a las consecuencias que se extraen de este razonamiento y desde el punto de vista ético en cuanto no hay una clara conceptualización
de la persona y a la vez una contradicción porque se asume la idea de persona, pero se admite que se puedan sacrificar los intereses de determinado individuo, como ser en este caso las mujeres. No sé si te interesa hacer algún comentario, Luis, con relación a esta cuestión. No, básicamente era lo que comentaba, o sea, es una falacia de pendiente resbaladiza y aparte está el utilitarismo de que pues entonces hay que tener hijos para que no suceda todo eso. Sí, y vemos que a raíz, digamos, de todas estas miradas que existían tan restrictivas, que tenían esta idea de concepción, yo acá no voy a desarrollar una gran cantidad de movilizaciones a nivel social donde cuestionaban este criterio, el hecho de que se fundaba en un prejuicio religioso, que si uno analizaba la ciencia, la bioética, no tenía ningún tipo de sustentabilidad. Y entonces vemos que muchas veces desde el movimiento social la cuestión llegó a los diversos tribunales del mundo. Hubieron varios casos donde se planteó la cuestión de si realmente el aborto o la facultad de que se practique el aborto integraba parte del derecho a la decisión de las mujeres. Y yo quise traer acá un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde no se discute propiamente el aborto, pero se discute qué debe entenderse por el derecho a la vida en la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es un tratado de gran resonancia, no solo en los países que lo han ratificado, sino que también las diversas cortes del sistema, del sistema europeo de derechos humanos tienen en consideración las interpretaciones que se hacen y tienen un gran peso dentro de la sociedad, aunque yo no voy a recaer en un principio de autoridad, sino voy a ver que esta Corte Interamericana recoge el guante de decir, bueno, hay que tomarnos en serio el derecho a la vida, ver qué implica, discutirlo y reconsiderarlo. Eso es lo que me interesa aquí, más allá de ser la Corte, acá puede ser cualquiera de nosotros que en algún momento discutió a nivel social. Yo traigo la Corte acá vamos a decir, por la publicidad nada más que tiene, pero no tiene un mayor peso que cualquiera de nuestras voces. Eso lo quiero decir a nivel, vamos a decir, moral y político. Y bueno, y en este caso es el caso Artavia Murillo contra el Estado de Costa Rica. Aquí lo que se discutía es, en este caso, el Estado de Costa Rica había prohibido mediante una ley que las mujeres y hombres acudan a métodos de fertilización in vitro. Personas que tenían problemas de fertilidad, el Estado había impuesto una restricción, entonces en las diversas instancias, cuando en las diversas instancias de Costa Rica, incluso la Corte Constitucional, tiene este sesgo fundado en el catolicismo de decir, bueno, el sistema jurídico protege el derecho a la vida sobre la concepción. Estas personas acuden al sistema de la Corte Interamericana, dicen que realmente la bioética tiene nuevas concepciones de vida, que incluso la Convención Americana, cuando dice que protege la vida, no está protegiendo, cuando protege la vida, perdón, dice desde la concepción, el término concepción no debe tener ese sentido de fecundación, sino que es un término, vamos a decir, que tiene múltiples significados y en realidad estaba queriendo aludir a la anidación. Este es un criterio arbitrario que trae una restricción al derecho a la libertad de decisión, al derecho a conformar una familia y al derecho a la preservación de los ámbitos de privacidad. Acá cuando se habla de privacidad no se identifica con la intimidad de cada uno, sino con la posibilidad de que cada uno tome la decisión de llevar a cabo actos que se vinculen a aspectos fundamentales de su vida. Por ejemplo, podría ser contraer un matrimonio, la mujer decidir quedar embarazada, elegir determinada pareja y en este caso acudir a un método para conformar una familia y a la vez se dijo en ese caso, bueno, hay una discriminación porque nos están impidiendo el derecho que tenemos de conformar una familia. No hablaba del aborto, pero aquí la Corte dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, nosotros vamos a interpretar qué se entiende por la vida para esta Corte. Y vamos a ver primero en un sentido literal, dice, bueno, el término vida, desde la bioética, desde la lectura que uno podría hacer de la Real Academia Española, es un término bastante ambiguo,
por un lado puede implicar la fecundación, esta unión de los óvulos que les comenté al inicio, y que es la mirada del catolicismo, pero dice que realmente, si uno se pone a ver con seriedad, el criterio que va a tomar la Corte y que le parece más razonable desde el punto de vista de la bioética, es el criterio de la anidación, porque dice que realmente que los óvulos en muchos casos pueden llegar a no tener viabilidad, incluso dentro del seno materno o fuera del, digamos, el útero materno, y son situaciones que son similares, que sería arbitrario que realmente a estas personas se prohíba y se castigue. Entonces realmente lo que plantea la Corte es decir, bueno, la vida tiene como momentos diversos, progresivos de autonomía, y cada momento merece una protección distinta. No es lo mismo una vida desde el momento que es concebida, desde el momento que este óvulo es implantado dentro del útero, y cuando adquiere cierta viabilidad de desarrollarse con el transcurso del tiempo. Y después hace todo un recorrido muy interesante, que yo acá no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, donde ve la Convención Americana de Derechos Humanos y ve otras normas internacionales vinculadas a la cuestión. Y entonces lo que hace en ese caso es decir, bueno, creo que la propia convención nos está indicando, y también la Convención de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, nos está indicando, por un lado, usan el término ser humano cuando se habla que se protege la vida de la concepción, se usa el término ser humano, y luego en otros artículos no habla de persona. O sea que la propia Convención Americana, la Convención de los Derechos de los Niños que mencioné, está asumiendo que hay una protección diversa con la cuestión, y dice que a la vez la propia Comisión de la Convención de los Derechos del Niño, que es el organismo encargado de interpretar esta norma jurídica, dice que realmente concibió que las mujeres tienen un derecho a decidir sobre su cuerpo, y que realmente es un abuso de parte del Estado, yo diría más bien una violación a sus derechos, imponer un límite a practicar desde la concepción este derecho que tiene la mujer de decidir sobre su proyecto de vida sexual. Ese es el criterio que adopta, y si bien Carlos Nino tiene un criterio más amplio, que yo diría vinculado a la ciencia, toma el criterio de Carlos Nino, de la Corte Interamericana, del filósofo argentino, de decir, bueno, la vida se va desarrollando cada vez que el ser humano avanza en sus momentos de vida, va creciendo la autonomía y la plenitud de poder valerse por sí mismo para desarrollar su proyecto de vida. Y entonces en ese caso hay que variar, hay que hacer un progreso en la protección. Lo que sí podemos criticar en este caso que aún este criterio de la viabilidad podría ser cuestionable, porque no podemos decir que, como bien lo señalaste Luis, en algún sector, que este ser sea consciente de las situaciones que impliquen placer, dolor o sufrimiento, y entonces muy probablemente no, es muy dudoso que este ente que se llama embrión en ese momento pueda tener un interés a seguir viviendo y un interés a evitar el sufrimiento, que para quienes somos abolicionistas, el hecho de que uno quiera seguir viviendo va ligado a que evitamos el sufrimiento. Entonces me parece que aún así hay un sesgo de prejuicio. Y en Argentina este criterio lo toma esta ley que aquí menciono, y dice que es válido la práctica del aborto hasta la semana 14 de la mujer, que obviamente ese es el momento que se produce la anidación de este óvulo fecundado en el cuerpo de la mujer. Lo valioso aquí es que se cambia el criterio, se sale de este criterio, vamos a decir, fundado en un prejuicio cultural religioso, de decir el embrión es persona, se dice, bueno, el foco es la mujer, que realmente es una persona que tiene autonomía, y que de esa autonomía tiene ciertos derechos, como el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre, vamos a decir, formar o no, o conformar o no una familia. Y una privacidad que tiene sobre su cuerpo para que el Estado no intervenga, que esto también es bastante importante. No sé si quieres hacer algún comentario, Luis. No, si quieres continúa. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa desde el animalismo, porque hasta aquí podemos decir que hablamos de los prejuicios, hablamos quizás que la Corte Interamericana adopta un criterio que era seguido y manifestado por cada uno de las miradas feministas,
de América Latina, porque eso sí quiero destacar, dentro del feminismo no se asume el criterio de la sintiencia aún, ni es muy difundido este criterio del animalismo. Entonces vimos el criterio y ahora vemos que nos dice, ahora vamos a poner desde el animalismo. Yo hablo de animalismo porque vamos a decir que yo hablo aquí de todas aquellas miradas que se interesan por la cuestión animal, aún aquellas que no reconozcan derechos ni reconozcan tampoco el hecho de que un animal tenga un valor inherente. Por eso yo hablo de animalismo y no de abolicionismo, para marcar estas distinciones. Y aquí entonces, desde los animalismos, voy a comenzar con Peter Singer. Aquí claramente ya vimos a lo largo de varias charlas que él era utilitarista. Él básicamente no reconoce que los animales sean personas, salvo los grandes simios, porque hay una suerte de similitud en las características, entre comillas, yo diría, con la mente de un gran simio y un animal. Y al único que le reconoce la persona, él usa el criterio de la sintiencia, sobre todo, pero para poner un límite a lo que él considera como el sufrimiento necesario, que él dice lo único que le interesa a este individuo porque no tiene una autoconciencia entendida como la posibilidad de planificar, de proyectarse en el tiempo, proyectar su identidad. Entonces uno se preguntaría, ¿Singer va a asumir para defender los derechos de las mujeres el criterio de la sintiencia? Y no, desafortunadamente él aquí no acude a este criterio, vuelve a acudir a este criterio de autoconciencia por relación al prejuicio que tiene con la persona. Para él, persona es aquel ente que tenga esta idea de autoconciencia. ¿Y quiénes son? Son los humanos y los grandes simios. Y entonces hay un montón de artículos que son de la década del 90. Yo les quise traer a ustedes un artículo bastante reciente, que es del año 2012, donde van a ver que él no varió su criterio, pese a que dentro del animalismo, incluso quienes no sean abolicionistas, variaron estos criterios. Y extienden incluso la idea de sintiencia para decir, bueno, vamos a defender el derecho a la autonomía de la mujer o el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y entonces lo que dice, podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración a las preferencias. Entonces dice, con relación al embrión, pero ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner frente a su vida antes de que tenga realmente la capacidad de la racionalidad? Pero acá la racionalidad la tiene en términos complejos, en términos con cualidades complejas más bien vinculadas al lenguaje, casi en un sentido cartesiano, o la autoconciencia. Fíjense que aquí el criterio que tiene muy restrictivo vinculada a esta cuestión, cuando realmente él podía haber acudido al criterio de la sintiencia para decir, bueno, un embrión no es una persona porque realmente carece de esta facultad digamos, de sentir. Entonces el criterio tampoco me parece muy fundado, el de Peter Singer, cuando realmente esta idea de autoconciencia es discutible y aún hay seres humanos que no tienen esta facultad, y entonces nos llevaría a desconocer incluso en personas que tengan cierto grado de discapacidad, que tengan un valor a la vida. Es una cuestión bastante peligrosa, más allá de que él dice que es un prejuicio asumir la idea del embrión. Para mí me parece un criterio insuficiente para reflexionar sobre los derechos sexuales de las mujeres. Después tenemos a Tom Regan, que en ese momento nos dice Francione es un representante del ontologismo. Él no trata en forma explícita la cuestión del aborto. Él alude a esta cuestión de sujetos de vida, que aquí varias veces habló, que se vincula básicamente a un montón de capacidades complejas, racionales, emocionales, que se ven en el humano como en el animal. Y entonces él traza como una suerte de teorías, las mentes similares, por una cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar, pero bajo su teoría, ¿qué ocurriría en este caso con un embrión? El embrión obviamente no sería un sujeto de vida, y quizás en un conflicto que se manifieste entre las mujeres y el embrión en caso del aborto, se daría una prevalencia al sujeto de vida. Lo que ocurre aquí, que para mí es muy peligroso como criterio, porque aquí prácticamente el sujeto de vida también uno podría vincularlo con la idea de autoconciencia. Y entonces podría ocurrir que se podría llegar a admitir que embriones que estén en un estado avanzado tengan sintiencia,
ya tengan un sistema nervioso activo desarrollado, se podría llegar a permitir el aborto e incluso poner en riesgo la salud de una mujer en esas situaciones. Entonces, este criterio también me parece muy riesgoso que pueda ser asumido públicamente dentro de las posturas que uno pudiera llegar a tener. No sé si quiere hacer algún comentario, Luis, con relación a esto. Bueno, en relación a la autoconciencia, es que depende de, hay varios posicionamientos al respecto. O sea, hay quien interpreta la autoconciencia como esta cuestión de, por ejemplo, la prueba del espejo y tener o sea, cuestiones más complejas que, como bien comentas, de hecho, ni siquiera algunos humanos pasarían algunas de esas pruebas. Pero si hablamos de autoconciencia en el sentido de que alguien está sintiendo algo, o sea, la sintiencia no se da en un ámbito impersonal, o sea, alguien está sintiendo, o sea, existe un ser que está dándose cuenta que lo que se denomina conciencia sensitiva, o sea, alguien se da cuenta que algo le sucede y tiene o sea, tiene una valoración sobre eso. Eso ya es de que exista una autoconciencia, o sea, es consciente de su propia existencia. Entonces, ahí yo creo que es difícil sostener ese argumento de que no existe autoconciencia en seres que ya tienen un sistema nervioso activo. Entonces, por eso creo que es débil el argumento tanto de tanto de Peter Singer como de Reagan, y obviamente pues ambos están tomando criterios más allá de la sintiencia para considerar a alguien persona. Sí, yo coincido con vos que son criterios muy restrictivos. Yo realmente, cuando a mí me preguntan autoconciencia, yo la entiendo como la entiende Francione, en un sentido bastante primigenio, donde un individuo es consciente, vamos a decir, de su posicionamiento en el mundo, de toda su experiencia, toda su vivencia. Y ya esta idea se había anticipado Henry Sol, vinculando a la persona, decir, bueno, hay un individuo tiene una historia individual y es consciente de la misma. Entonces, eso está presente en en los demás animales. Por eso es preciso realizar los contornos que uno entiende por, vamos a decir, autoconciencia. Y hay autores que incluso dentro de la neurociencia dicen, por un lado está la conciencia fenomenológica, que es esta conciencia primigenia, que vos bien la mencionaste, y una cosa es la conciencia de acceso que se vincula con cuestiones más complejas que, digamos, planificar, tener un lenguaje discursivo complejo y otras cuestiones como vinculadas a estas pruebas de percibirse en un espejo, cuestiones que exigen más sofisticación. Entonces, para mí basta, yo identificaría autoconciencia con esa conciencia fenomenológica primigenia, que realmente está vinculada a la sintiencia, no están separadas como te muestra bien Francione en cada uno de sus ensayos. Hecho ese comentario, yo ahora voy a ver cómo se vería el aborto desde el abolicionismo, que es muy diverso al criterio que adoptaron ciertos animalistas, algunos desde el utilitarismo, otros desde de ontologismo. Y vemos que, antes quiero hacer una pequeña aclaración, hay gente que defiende a Reagan y dice, bueno, Reagan dice que realmente la idea de sujeto de vida es una condición suficiente para ser persona, se pueden introducir criterios, pero no es una condición necesaria. Eso lo introducen intérpretes, para mí es un criterio y no me parece totalmente insatisfactorio para fundar la idea de persona, y abre la puerta también a otros criterios que posiblemente puedan ir más allá de la sintiencia. Y hecha esa pequeña aclaración, voy a referirme al aborto desde la mirada abolicionista. Yo aquí me voy a referir a la compañera Nicole Cross, que ella se considera feminista, aunque ella dice, bueno, yo me ocupo de la defensa de ambos sectores de la sociedad, aunque yo no creo que exista una suerte de interseccionalidad, son disímiles las situaciones, pero ella dice, el criterio de la sintiencia me es útil para determinar derechos de ambas entidades y ver los límites, sobre todo en la cuestión del aborto. Esto no tiene nada escrito, pero
cada una de las personas que han seguido sus cursos, sus diversos diálogos, ella dice, bueno, para mí lo único que hay que hacer es ver la sintiencia cuando un embrión tenga a partir de cierta semana desarrollado un sistema nervioso activo, realmente ese sería el límite en relación al cual se puede aplicar el aborto. Y todo eso lo diferencia de a Nicole Cross y a otras personas que nosotros somos abolicionistas, digamos, nos diferencia ese criterio que, digamos, es diverso al criterio predominante en estos sectores de feministas, de interseccionalistas, de la anidación o implantación. ¿Y Francione qué criterio adopta? Francione dice, bueno, yo considero que es apropiada la sintiencia, pero ojo, yo como abogado, yo considero que esto me parece interesante que introduce Francione. Ojo cuando analicen esta cuestión, hay que analizar el aspecto sociopolítico. ¿Por qué dice esto? Porque hay un error de muchas feministas, aún aquellas que uno podría decir abolicionistas, porque dicen, bueno, la situación es similar a los animales y cuando se violan sus derechos, en este caso a una mujer cuando se viola su derecho a la libertad sexual. Y él dice, es una situación totalmente disímil, porque cuando violamos el derecho de un animal, él dice la vivisección, yo diría más ampliamente cuando usamos cualquier animal, realmente hay dos cuerpos separados, dos entidades separadas. Cuando hay una mujer, digamos, hay un ente que está dentro de otro, hay una suerte de unidad dentro de esto y eso nos va a determinar a considerar otra cuestión que es un criterio político. Y este criterio político social es el hecho de que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, tenemos privacidad. ¿Qué hablo como privacidad? No hablo de aquello que uno tiene derecho que permanezca en su hogar y uno no lo decida públicamente, como podría ser determinadas imágenes de cada uno dentro de nuestro hogar que se vincularía a la privacidad, a cuestiones de la imagen, dentro de nuestra esfera doméstica, sino que la privacidad se vincula con determinados actos que son propios de la autonomía y que no causan ningún daño a terceros. O sea, la privacidad se vincula con la autonomía y el límite es el daño que causemos a terceros. En este caso, el hecho de que no causemos el daño, porque el embrión no podría ser considerado una persona a partir de este criterio, no causamos el daño propiamente a un tercero, entonces realmente hay un ámbito de la privacidad, un límite en el cual el Estado no puede intervenir y ese criterio es retomado por la Corte Suprema de Justicia en varias situaciones, por ejemplo, cuando en algún momento se quiso prohibir el uso de pornografía, aquí, bueno, está una cuestión que puede ser discutible dentro del feminismo, yo la dejo planteada, después si alguien la quiere debatir, se puede debatir perfectamente, y cuando cierto Estado quiso prohibir, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en mujeres, lo que dijo realmente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, dijo hay un ámbito de autonomía que no genera un daño a terceros, donde el Estado tiene un límite en cuanto al castigo y ese va a ser el límite y no va a poder intervenir porque si el Estado interviene se suprime la autonomía de este ser y cada uno de los derechos perderá el sentido. O sea, ojo, dice, en este caso, al haber dos entidades que están unidas, en este caso, una propiamente no sintiente y otra sintiente, digamos, hay que hablar de sintiencia, pero hay que hablar de la privacidad y la privacidad siempre en un Estado es un límite del cual no se puede transgredir. Y este es un criterio que me parece muy valioso también en los análisis. No sé si hasta aquí quiere hacer un comentario, Luis. Bueno, si le das un poquito para la de atrás, es que la que Sí, estabas hablando ahorita. sí, Bueno, era sobre lo de la situación, creo que era también algo que habías mencionado al principio, de que sí, o sea, obviamente eh, es una mayor consideración tanto moral como legal la que hay actualmente sobre las mujeres y de hecho sobre las personas racializadas históricamente como inferiores en relación a los demás animales. O sea, no es exactamente el mismo avance que se ha tenido, el progreso moral que se ha tenido, aunque, bueno, yo desde mi posición anarquista sostengo que no somos realmente libres los humanos ni siquiera, pero sí hay digamos, una escala
de consideraciones moral, de consideración moral sobre ciertos sujetos. Y en este caso, si habláramos de una gradualidad en la consideración moral, pues los demás animales estarían en el escalón más bajo, desgraciadamente, para la causa. Por eso muchos nos abocamos una mayor cantidad de tiempo a concienciar sobre esta cuestión, no porque no nos interesen otras causas, no porque nunca hablemos de otras causas, sino porque es la causa más retrasada entre todas las cuestiones de justicia. Sí, yo coincido con vos y lo reitero lo que dije al inicio, o sea, los animales están en una situación de cosificación absoluta, las mujeres tienen restricciones en una sociedad, podría decir que es fuertemente machista aún, pero aún en esos casos las mujeres son consideradas personas, hay un reconocimiento político en cuanto a la idea del sujeto de derecho y al menos, digamos, las mujeres se sostienen en lo jurídico y también en lo social y político que las mujeres no pueden ser objeto de servidumbre ni de esclavitud en cada uno de los tratados de derechos humanos. Y allí está asumido esto que habla el abolicionismo del derecho a no ser objeto de propiedad, que los animales ni siquiera eso lo tienen asumido en este caso. Nada más que lo único que yo quise agregar en este caso es decir, bueno, cuando hablemos de mujeres, tengamos en cuenta también el criterio político de la privacidad también para tener en cuenta que obviamente desde este piso que las mujeres son consideradas sujetos de derecho, hay un derecho que está en juego que es el derecho a la privacidad donde el Estado no puede ingresar en la cama, yo diría, o en la cama de una persona o en una casa sin, porque realmente de ese modo se extingue realmente la misma personalidad, cuestión que hace cotidianamente con cada animal. Con el animal si no hay privacidad de nada, porque ingresa a su hábitat y lo destroza como vemos cotidianamente. Obviamente que ni siquiera eso tiene un animal, la privacidad. No sé si quiere hacer algún comentario o si no No, continúo. no, si quieres, continúa. Y después me gustaría hacer algunas puntualizaciones con un caso especial de la Corte, que quizás vos lo conozcas algo y si la audiencia, donde por primera vez la Corte Constitucional norteamericana permitió y declaró que permitió que se ha practicado el aborto, en el caso de una mujer, Jane White. Digamos, en este caso, esta mujer se encontraba en la etapa ya de que uno podría decir que el embrión se encontraba en el momento de anidación. Lo permite en este caso, marca diferentes trimestres para remarcar que el único límite sería cuando la mujer, pasado ese periodo, va a estar en juego su salud. Y entonces en esa sentencia dice, bueno, la mujer tiene un derecho muy amplio a decidir que es innegable y esta mujer tiene un derecho a la privacidad que es reconocido a todo ser humano. Pero acá una cuestión bastante importante y yo lo remarqué porque me parece muy importante lo que dijo Francione. Dice, ojo cuando lean este fallo extranjero, porque en este fallo dice, el poder de decisión sobre el cuerpo de la mujer a practicar esta interrupción voluntaria del embarazo es de la mujer y del médico. Y ahí está asumiendo una suerte de paternalismo médico y poniendo un límite a la decisión de la mujer. Esta interpretación después varió y se reconoció la decisión de la mujer. Como quiero señalar que esta construcción también de los derechos sexuales de la mujer fue algo progresivo, fue producto de la movilización social y de la educación. Y que en esa sentencia había también como cierto prejuicio y en una plena confianza en la mujer, como diciendo, bueno, el médico te va a tutelar para que vos decidas. Y como vos me señalaste en algún sector de esta charla, Luis, cómo los movimientos sociales, la educación fue cambiando y moldeando los contornos de los derechos y cómo va a ocurrir a largo plazo con relación a los derechos de los demás animales. Y entonces estos criterios bastante amplios en lo que hace a la autonomía de decisión de la mujer se encuentran en las leyes que consagran la interrupción voluntaria del embarazo, tanto en Argentina como en México. El único derecho que se reconoce al médico, obviamente porque cada uno de nosotros tenemos derecho a la posibilidad de ejercer la objeción de la conciencia por creencias o cosmovisiones éticas de un médico diga, pero hay una aclaración aquí, tanto en Argentina como en México, un médico puede objetar, ejercer esta objeción de conciencia, pero el hospital, los diversos hospitales públicos deberían garantizar el derecho a la mujer en el aborto desde el momento que le señalé que es el segundo criterio el cual es asumido por estas legislaciones. Y obviamente
a largo plazo el ideal sería que el criterio de la sintiencia sea el criterio o el umbral que uno marcaría para restringir el derecho al aborto, más allá de la salud o la puesta en riesgo de la vida de la mujer. No sé si quieres hacer un comentario, Luis, con relación a esto. No, no, está bien. Si gustas continuar. Sí, y entonces algunas pequeñas conclusiones que básicamente, digamos, se analizó como un conflicto que había en un principio entre la mujer y otra persona, que en este caso era un niño por nacer en ese momento, el cual se consideraba una persona. Hoy el modo de ponderar, la ponderación cambió en este caso. Ahora se ve que hay, por un lado, una mujer, digamos, que es una persona, y por otro lado, un ente que realmente no tiene viabilidad, aunque el modo de ponderar correcto sería tomar la sintiencia y se vería que no hay un ente sintiente, y en esa ponderación obviamente se daría prevalencia a la mujer, salvo un caso que exista una puesta en riesgo a la salud en ese segundo, en ese momento que hay un ser sintiente, o bien en este caso un peligro a la vida propia de la mujer. Entonces, tomando el abolicionismo, un elemento común de análisis que pudiera tener a largo plazo para analizar tanto restricciones de derechos fundamentales de animales como de mujeres, sería la sintiencia. Ese sería el elemento común de análisis que uno podría tener, aunque aclaremos que no hay un error en la asimilación. No debemos asimilar la situación de los animales ni de las mujeres. Una cosa es un criterio empírico que nos puede ayudar a tomar decisiones en caso de ponderar conflictos que puedan surgir en derecho, y una cosa asimilar la situación de las mujeres con relación a los demás animales. Vemos en términos de lenguaje metafórico que esta asimilación no se ve reflejada dentro de los feminismos y puede resultar en muchos casos ser riesgoso porque puede llevar a una invisibilización de la situación en la cual se encuentran los animales, los cuales no se han considerado como cosas. Y a la vez es importante tener en cuenta que no debemos asimilar, porque si hablamos de una mujer que es considerada persona, va a entrar también un criterio de análisis sociopolítico, el cual es el derecho a la privacidad entendida como la posibilidad que cada humano, en este caso la mujer, tenga la posibilidad de realizar su proyecto de vida siempre y cuando no genere un daño a terceros. Y en ese caso, en el caso, obviamente, al haber una gran diferencia con relación a que unas personas y otros no, basta la sintiencia como criterio empírico, pero va a haber un criterio que yo diría incluso ético, social y político, que es el criterio de la privacidad. Y esta sería como una conclusión de esta charla para marcar que hay una similitud en una cuestión, pero no necesariamente es asimilable la cuestión. Muchas gracias. No sé si quieres hacer un comentario de cierre, Luis. Yo aprovecho a saludar a la audiencia. Sí, bueno, nada más finalmente hacer una aclaración de que, bueno, la violencia que se ejerza sobre cualquier sujeto, por ejemplo, en este caso las mujeres, sí es análoga a la violencia que se ejerza sobre los demás animales o sobre cualquier otra persona. Lo que estábamos diciendo que no es exactamente lo mismo, es el contexto en el que se están sucediendo las cosas. O sea que ahí en general, socialmente, como bien lo mencionabas, a nivel de sociología, hay una mayor consideración moral hacia las mujeres en términos generales que hacia los demás animales, pero no significa que la violencia que sufra o de que sea víctima una mujer o cualquier persona no sea equivalente a la de los demás animales. Es equivalente porque se está vulnerando derechos y el valor inherente. Y obviamente sí me parece correcto eso último que mencionas, que el punto, más que hablar de sintiencia, porque a veces se habla de sintiencia en abstracto y eso también puede ser un arma de doble filo para, por ejemplo, en el caso de los demás animales, para medidas bienestaristas, es puntualizar el valor inherente. Cuando ya se puntualiza la cuestión de que todo no se vulnere el valor inherente, ahí sí ya estamos hablando de una cuestión realmente de derechos, que es el mínimo del que se debe partir. Sí, yo coincido contigo que la violencia es una, y cualquier violencia que se practique sobre cualquier proyecto de vida sintiente es repudiable desde el punto de vista moral y debe movilizar cada una de nuestras energías. Y realmente si cada uno de nosotros somos coherentes con el respeto a la igualdad, vamos a buscar el respeto de cada uno de los derechos de diferentes humanos y de los diferentes animales.
Y obviamente que yo aspiro, como bien vos lo señalaste, por eso siempre te reiteré, la síntesis es su criterio empírico, que tener en cuenta siempre los criterios éticos, que obviamente en el caso de las mujeres el criterio de la privacidad, detrás de él está la dignidad. La privacidad supone la presencia de una dignidad. Nosotros aspiramos también que la dignidad de los animales sea tenida en cuenta siempre como un criterio al momento de establecer sus derechos, porque realmente si tomáramos solo las sentencias generaría un debilitamiento. También en el caso de las mujeres, y solo por eso Francione vamos a dar la sentencia y dice, ojo, miremos la privacidad como para hablar un poco de rasgos de la dignidad humana, porque si se hablara solo de la sentencia, las mujeres serían puestas en riesgo incluso de ponerse en un balance más bien holístico y agregativo, de considerar que prevalezca el todo de toda la sociedad sobre los derechos de las mujeres, como había en criterios conservadores que vimos el día de hoy, de decir, bueno, los daños en la sociedad son estos, entonces vamos a dar prevalencia a restringir la posibilidad del aborto en la mujer. O sea que es importante eso, me parece, por eso Francione, me parece muy valioso decir, bueno, ojo, miremos la privacidad, yo voy a hablar de privacidad porque las mujeres ya tienen un piso y yo voy a concretizar este aspecto de la dignidad, es lo que nos quiere decir él y me parece muy acertado eso de Francione. Así que muy importante a tener en cuenta y ya vimos nuevamente, ojalá que en nuestro día a día de América Latina cada vez haya más respeto hacia los derechos de las mujeres y hacia los demás animales y nunca más tengamos que ver ningún proyecto de vida que vea coartada su libertad. El libre y sin miedo a cada uno los queremos. Yo concluiría. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Antonio, gracias por tu exposición y pues invitarlos a todos a que vean el video, lo compartan y también, bueno, las cápsulas que se sacarán de este video en nuestras redes sociales. Muchas gracias Antonio y hasta la próxima. Muchas gracias, excelente noche Luis y a